programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada. Participan Ingrid Melipillán, Claudia Barrientos y Andrea Araneda. Conduce Marcela Ávila Enríquez. Ya, bueno, nos pillaron conversando y me hacía señas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, como todos los jueves. Nos volvemos a encontrar con nuestras panelistas. Bueno, en este minuto vamos a saludar. Ahí viene llegando la entrevista. Ahí viene, pero que entre mientras saludamos, pues. Sí, total, nosotros hablamos saludamos. Mientras ella. Total, ahí se ve la imagen. Mientras saludamos, sí. Muy bien. Estamos al aire, Andrea, por si acaso. Estamos al aire. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en Santiago? Aquí, sí. ¿Cómo estás, Andrea? Sí, ¿cómo está el estado de ánimo en general? Yo creo en el país nomás. Pues. Después, además de este acuerdo por la paz. No sé quién les pidió paz en realidad, porque la verdad es que la que la gente ha pedido todo este mes ha sido dignidad, pero bueno, hay un acuerdo por la paz y un acuerdo por una nueva constitución, que hay que mirarlo como un avance. Es lo que voy a decir para partir. Solo comienzo. Ingrid Melipillán, ¿cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Hola, muy bien, igual, bueno, no voy a decir mucho para dejarlo para la conversación después, pero claramente los ánimos son distintos, acá estamos. Andrea Araneda, ¿cómo estás? Bienvenida, Andrea. Hola, pues Andrea. Y viene con su estrella de RN, ¿ah? ¿No te había visto esa estrella? Estrella de RN, rosadita. Bueno, rosado es un color que puede ser para hombres. Ya, mujeres, pues pero... sí, pues estamos tratando de terminar con los estereotipos y viene con su estrella rosada. ¿Cómo la cuestión? Pero por eso, porque el rosado es un color que puede ser para hombres y mujeres. Yo quiero ver cuáles son los militantes. Voy a ver si encuentro alguno. Bueno, yo estoy... no sé, no contenta, pero con actitud esperanzadora de un mejor país. Y también contenta obviamente por los avances que se ha tenido, por el diálogo. Eso es importante destacar, el diálogo y la unión de la fuerza política en general, de manera transversal, excepto de los comunistas y de parte del Frente Amplio. Pero el resto... Tu presidente nacional ha salido en varias declaraciones. Bueno, eso nos tiene súper contentos porque mi presidente nacional, Mario Desbordes, siempre ha sido súper claro y él viene diciendo desde que asumió como presidente nacional todo lo que está pasando ahora y todo lo que se está exigiendo ahora. Entonces eso a nosotros nos tiene súper orgullosos de que en el fondo... Porque ahora aparecen muchos héroes, pues, como que es que deberíamos hacer esto, es que deberíamos haber hecho esto otro. Pero Mario ha sido una persona que desde un principio, desde mucho antes que se desatara todo este descontento social, él ya estaba apuntando hacia políticas públicas mucho más equitativas, como más cercanas también. Porque por algo somos el partido de la clase media, la gente lo reconoce así. ¿Qué opinas, Ingrid? ¿No somos la clase media? Te noté como... ¿Nada? Que lo diga, lo pensó y lo dijo, pues, como sí, esto es todo lo contrario del cómico, ven que aquí venimos a la radio. Quedan hasta las caras, todo queda grabado. ¿Sí? Los gestos, todo, y si no podemos... No saca nada. No sacamos nada con la tele. Por eso que quería que se... Tania le cambió el rostro. Mario ya anotó. No, Mario no Desbordes, ahí lo tiene Mario Desbordes con él. Yo estaba aquí anotando otra cosa, así que no vi el rostro. Después lo voy a ver en el programa. Bueno, además que Mario Desbordes se ha posicionado, yo puedo decir que se ha posicionado como un líder político reconocido por todos los sectores, como por su capacidad de diálogo, por su cercanía, ¿no? Por ser una persona conciliadora. Entonces para nosotros es una gran, como, no ganada, si acá nadie gana después de todo esto, o sea, la gente es la que tiene que ganar, la ciudadanía, pero Mario nos tiene súper orgullosas que en el fondo Renovación Nacional es el partido de todos los partidos políticos que ha tomado el liderazgo y ha demostrado lo que somos, gente de verdad, de corazón, vinculados con... Bueno, a ver, retomando un poco lo que este acuerdo que tú bien señalabas, Claudia, y el plebiscito que va a haber en abril, ¿cierto? En primera instancia siempre veíamos en las marchas, en la calle, bueno, mejores pensiones, educación, salud. Es sabido y no es un secreto para nadie que hay demandas sociales que todos nos damos cuenta que
que la gente en realidad es una necesidad a voces, y que nadie puede hacer oídos sordos en relación a todas las necesidades que se vienen arrastrando a esta demanda social por años. Pero en medio de todas de esas peticiones muy válidas por lo demás, salió lo que era Asamblea Constituyente, nueva Constitución, y se dio paso a un plebiscito para una nueva Constitución. Y en relación a eso quiero que me cuenten ustedes cómo lo ven en relación a sus partidos y qué opinan en relación a las demandas que se estaban exigiendo, que son súper importantes de abordar y que no tienen que ver con la Constitución. O sea, Claudia Barrientos Ay, me mira a mí. salió seleccionada. Salí seleccionada. Se ha ganado la puerta A. Bueno, mira. O la quiere cambiar por lo que tengo en este bolsillo. ¿O la quiere cambiar? ¿La toma o la deja? ¿O pasa palabra? Oye, Yo la pasé. fíjate que yo, bueno, efectivamente estuve. Hay distintas posturas dentro del PPD, del Partido por la Claro, Democracia, obvio. porque como hay militantes diversos, igual Pensamiento. hay distintas miradas, por cierto. Hay una conducción que efectivamente fue parte de este acuerdo junto con los parlamentarios, diputados, senadores del propio partido, de los otros partidos, excepto, como decía aquí Andrea, todos firmamos, entre comillas, pero uno tiene que hacerse responsable Claro, porque claro. es parte de la militancia. Ahora yo, si me preguntan en lo personal, como militante también, yo no estoy muy de acuerdo con este acuerdo. Porque siento que tiene amarres que son bien importantes, que no nos preguntaron, que no le preguntaron a la gente, que llegaron a un acuerdo. A mí me sorprendió, fíjense, yo no sé si les pasó lo mismo al resto, pero a mí me sorprendió por lo menos ese nivel de alegría o de satisfacción que tenían los parlamentarios el día viernes, porque habían estado trabajando además hasta las 3 de la mañana para poder llegar a este acuerdo. O sea, fue un arduo trabajo. Fue un arduo trabajo, que es lo que espera uno Por permanentemente eso, de los parlamentarios, sí, por no eso solo en una ocasión Exactamente. después de que ha habido 23 muertos, Exacto. más de 2.000 personas heridas, más de 12.000 detenidos. O sea, me hubiese gustado que se hubiesen tomado menos tiempo para poder ponerse de acuerdo como Congreso Nacional, con los partidos por supuesto. 30 días me parece un poquitito exagerado, por no decir exagerado nomás, pero creo que miren, esto es lo que finalmente yo traté de comprender desde la militancia también lo que significa. Yo entiendo que todos los sectores tenemos que hacer esfuerzos, todos. Ahora, los tiempos son los que uno reclama que debieran haber sido antes, evidentemente, pero como no fue, y es lo que tenemos. Ahora, yo lo que siento ahí es que evidentemente existen amarras. Yo entiendo que uno tiene que tener las mayorías, que era necesario llegar a acuerdos, que la UDI tiene una postura muy distinta al resto, que Renovación Nacional también tiene una postura muy distinta, que nosotros, entre nosotros del conglomerado oposición, tenemos miradas distintas, y a partir de esas miradas diversas, distintas, finalmente surge este acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Yo siento que es un avance, pero la gente tiene que entender que es una posibilidad la que vamos a tener en el mes de abril. Así es. Es una posibilidad que todavía no se conoce mucho, porque solo nos dijeron que para algunas cosas vamos a tener que tener de nuevo este quórum de 2/3, otra vez, que es lo mismo. Nos hablan de una carta en blanco, de una página en blanco, que lo vamos a hacer todo de cero, pero resulta que las reglas del juego que se ocupan en esto de los 2/3 son las mismas que tenemos hoy día en esta Constitución. Por lo tanto, yo no sé qué tan en blanco es. Digo, como dijo Ingrid, hoy día vamos a hablar más desde el estómago que desde la racionalidad, pero siento ahí que estamos todavía muy atrapados. Se está nombrando una comisión de expertos que van a definir de nuevo cómo van a ser los procedimientos, de expertos, y no hablo de expertas porque hay solo una mujer para variar, habiendo un montón de abogadas constitucionalistas que pueden ser parte además de este equipo de profesionales que va a mirar la forma en que vamos a definir en abril, o que vamos a llevar adelante en abril, este plebiscito. Bueno, es que hay muchos cuestionamientos, porque se había hablado del mundo municipal, iba adelantado, y Claro. y igual eso todo sospechoso. Perdonen que me voy a detener ahí, pero todo sospechoso. El dólar en alza, era todo malo, y llegaron al acuerdo y después el dólar se estabilizó. Las líneas del metro en Santiago, yo estaba en Santiago, volvieron a funcionar.
Pero bueno, pero entiendo yo que es necesario avanzar y entiendo que es un aporte, porque hay que mirar desde lo positivo, por cierto, también, que es un aporte, que es una posibilidad que vamos a tener en abril, pero ojo, porque a la gente se le ha dicho nueva constitución y esto ya está, y vemos y nos concentramos un poco también en el mecanismo que va a operar para esta asamblea constituyente, o que ya no se llama asamblea constituyente, porque además en el acuerdo También, tampoco les alcanzó para dejar este nombre que pedía la gente, o este título en realidad, que es de asamblea constituyente, sino que ahora se habla de una convención constituyente. convención constituyente. Sí, eso era cierto. Convención constitucional o convención con- mixta constitucional. Sí, constitucional, que podría variar bueno, no sé si se va a hacer tal cual, pero una mixta que es con los parlamentarios. Depende de lo que 50 vote la 50. gente, depende. Depende, claro, si es que va a votar, porque además hablan de un Ese es el otro plebiscito tema. de entrada que es voluntario, que es plebiscito en materia de voluntariedad, hay que decirlo, le ha favorecido a la derecha siempre sistemáticamente, porque en eso son más ordenados, tienen más claridad respecto a lo importante que es mantener además sus status quo, y por lo tanto participan más que con el voto voluntario. Yo espero que a partir de lo que ocurrió durante todo este mes la gente tenga más conciencia de la necesidad de ir a expresarse a través de su voto Yo lo creo- que quiere. yo creo que hay más Yo igual claridad, pero no sé qué tanto, pero bueno, pero hay distintos mecanismos. Yo lo que extrañé después de ese día viernes es esta conciencia parlamentaria, o que hubiese más conciencia en que una cosa es lo que se acordó en el Congreso con diputados y senadores y partidos políticos que, perdonen que lo diga, pero que en el orden en materia de evaluación o de reconocimiento están en el penúltimo y en el Exactamente. último lugar, Ujú. o estamos en el penúltimo Exacto. para hacernos cargo, Sí, porque si no sí. uno no puede hablar desde fuera también. Yo soy militante, pero estamos en el último lugar de evaluación, o en el penúltimo. Nos disputamos ahí justamente con el Congreso, y que a partir de ese acuerdo se crea que esto se resolvió y de alguna manera se deje de lado la agenda social, porque de nuevo esta semana empezamos a hablar de nuevo de la agenda social, pero la verdad es que yo escuché a la vocera de gobierno hablar, porque además el presidente estuvo ausente, habló recién el día domingo haciendo unas reflexiones, en realidad que no fueron anuncios sino que reflexiones, y también escuché a la vocera de gobierno, y a mí después de todo esto de verdad que me llama la atención que la vocera, lo traje tal cual, perdonen, que la vocera diga estamos comandando una hoja de ruta, porque ya ni siquiera es que vamos a resolver ahora, sino que lo que estamos haciendo es un cronograma, cómo lo vamos a hacer a futuro para ir resolviendo. Dijo ella, estamos comandando una hoja de ruta para poder llegar en algún momento, porque además le agregó, a satisfacer las necesidades y anhelos de los chilenos en materia de agenda social. O sea, esto es, no solo este proceso de nueva constitución va a llevar 2 años, sino que además la agenda social, de la que tanto la gente ha reclamado, además por la que se ha Eso es la movilizado. necesidad. Hoy día, oigan, no se ha resuelto nada con la AFP, ni siquiera hablamos de ella. No hay nada resuelto en materia de pensiones. El gobierno insiste en el 20% y ahora está hablando de llegar a un 50% para los mayores de 80 años. O sea, cuando ya estamos casi por morir, Sí. va a haber un aumento de 30.000 pesos más en la pensión, de 107.000 pesos que estamos hablando hoy día. Entonces, la verdad es que yo ahí siento que estamos muy al debe todavía, que efectivamente este acuerdo, escuchaba, fíjense, a Tomás Hirsch, diputado de la República, decir que finalmente este acuerdo lo que permitió es bajar los niveles de movilización para hacer creer a la gente que esto está resuelto, entre comillas, cuando la verdad, de fondo, a mí me parece que hasta ahora hay muy pocas cosas resueltas. Eso es lo que puedo decir yo, Eso es lo que puede, ese es tu alcance. para que el resto pueda decir, para que el resto Qué pueda. bello. Ingrid. Bueno, yo creo que hay varias cosas que comparto con Claudia. Yo parto diciendo que efectivamente la militancia, en específico los partidos políticos y la militancia, tienen distintas miradas al interior. Y no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que establecen las cúpulas o los acuerdos que llegan las cúpulas respecto de algunas decisiones que se toman en el país. Claramente, cuando se habla de acuerdo de paz, la verdad es que cuando ves o sigues observando que existen violaciones de los derechos humanos, no sabes qué tanto acuerdo de paz existe. Me queda la duda en realidad si es solamente el título porque la realidad nos dice otra cosa, porque siguen habiendo violaciones de los derechos humanos desde ese momento hasta la fecha. Por lo menos ayer dijeron ya que no se van a usar los balines
A Eso no es súper ser que importante, pero todavía hay un a no ser, en todo caso. Pero claro, nosotros acá vemos lo que pasa en Punta Arenas, que igual si bien es cierto pasan algunas situaciones que son bastante complejas, no son tan graves como las que uno puede observar en otras partes del país, y esa es una realidad. Nosotros nos alcanzamos a vislumbrar el problema que existe en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, donde han habido violaciones de los derechos humanos mucho más fuertes que las de acá. Yo solamente voy a poner como un ejemplo, un día que estábamos en una de las manifestaciones en la plaza, cuando el guanaco lanza agua, cuando no pasaba nada. Y además había una persona mayor a la cual le llega el agua. Entonces, hay cosas que uno tiene que empezar a mesurar y a entenderlas. Yo creo que igual, y eso fue después del acuerdo de paz. Entonces, podemos claro, hacer hartos análisis de eso, sí. Pues, déjame continuar, Andreita, para que después Sí. te pueda... es un poco lo que yo siento. Yo le decía, efectivamente, uno cuando está en esto habla como de repente más del sentimiento, de la emoción, de lo que uno vive en el día a día. Claramente los partidos políticos llegaron tarde, y en eso igual comparto con Claudia. Yo siento que esperar 20 días, no sé en realidad cuántos fueron cuando llegaron al acuerdo el día viernes, no sé cuántos días ya habían pasado desde las movilizaciones, y llegar a recién a esa fecha a asumir como entre comillas la responsabilidad de hacer algo, me parece que igual es tarde, cuando la movilización ya estaba en pleno, cuando la gente estaba ya con las demandas en la calle. Venía de antes, pero claramente el estallido social nos permite observar un poco más el descontento de la ciudadanía, y llega muy tarde, yo creo. Y yo me hago responsable por mi partido, que nosotros efectivamente esperábamos que actuaran antes, lo dijimos al interior del partido, que era importante señalar y mantener una posición que no se mostró. Y yo ahí voy a hacer la crítica interna, no voy a hablar de los demás, ¿ya? Como militantes nosotros conversamos estas cosas, y efectivamente hay un sentimiento, no sé si de todo, yo no voy a hablar por todo, hablo también por mí, por un poco con los que uno conoce y conversa, es que efectivamente esperamos que la DC haya hecho una declaración antes de lo que lo hizo. Siento que llegamos tarde a eso, y más aún con el desprestigio que existe, con la mala evaluación de la ciudadanía, llegar tarde es peor, aún más grave. Entonces como bueno, en qué momento, además nosotros que nos arrogamos como la calidad, entre comillas, de ser quienes resolvemos las situaciones de la ciudadanía, que representamos el sentido de la ciudadanía cuando ponemos los cargos a elecciones populares de los senadores, diputados y todos los demás. Entonces claramente cuando eso pasa y tú no das la respuesta a tiempo, hay un problema, y no esperemos más de la ciudadanía. O sea, va a seguir enojada, va a seguir molesta, y por lo tanto lo que te ocurre solamente es consecuencia de aquellas cosas que hemos hecho mal, y eso hay que asumirlo así. Yo no siento que sea de forma distinta, y sorry si me escucha acá los camaradas que están al otro lado, pero le vamos a enviar un mensaje. Entonces, es la realidad nomás. Entonces, y lo otro que creo que es súper importante a propósito de todo lo que viene, y quizás un poco lo que señalaba Claudia también, es que finalmente si nosotros no informamos, no nos educamos en torno a lo que significa el proceso que viene, la gente no va a tener idea ni claridad respecto de lo que pasa, porque hoy día hablamos que va a haber un plebiscito, pero ¿de qué? ¿Cachai? O sea, ¿para qué vamos a hacer el plebiscito? Quizás nosotros lo tenemos clara, pero no la ciudadanía, y es importante educar y que ellos sepan y ellas sepan qué es lo que va a pasar para que podamos someter todo este proceso a una votación que sea transparente, entonces, y con claridad, que ojalá muchas personas puedan participar de estos procesos, porque es la única forma. Y lo otro que es súper importante, y creo que y con esto voy a cerrar, lo que me queda como chico respecto de lo que sucedió el viernes pasado y la madrugada del sábado, es que si bien es cierto, los parlamentarios hoy día representan por la elección, es cierto, supuestamente a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país, no se escuchó la voz de las personas. Hubo un acuerdo que igual fue a puerta cerrada, entonces si bien es cierto, es importante hacer acuerdo y llegar y avanzar y todo lo demás, pero con todo lo que pasa en la calle, quizás ahí creo que les faltó un poco más escuchar y generar más participación. De hecho el día sábado la Mesa de Unidad Social ya envió una declaración pública donde rechazó el acuerdo, o sea que tiene consideración, mira, si no era necesario ni siquiera que se vayan y se sienten a conversar sobre el acuerdo. Yo creo que era tan fácil como tomar la información de los cabildos que se habían desarrollado, varios hasta esa fecha, como para haber tomado a lo menos esas opiniones, y porque si Unidad Social dijo que no los tomaron en cuenta, porque no
le pidieron, porque recuerden que toda la información de los cabildos está siendo enviada a la unidad social, a ese conglomerado de personas, de organizaciones que se han juntado en torno a esto. Entonces, por lo tanto, O sea, esa era la idea, pues, si ellos están diciendo que no fueron tomados en cuenta, significa que todos los cabildos que hemos desarrollado no se tomaron en cuenta. Yo creo que es importante e interesante que esa información lo hubiesen tomado y a partir de ello igual lo hubiesen puesto en la mesa para la discusión que tuvieron ellos en esa madrugada, viernes, madrugada del sábado. Eso. Andrea, De jueves para viernes. Sí, de jueves para viernes. Perdón, de jueves para viernes. Sí, disculpa por haberte interrumpido. Es que el tema de los derechos humanos, sí, a todos. Es que da para harto, sí, pero igual como... Bueno, después vamos a conversar el otro bloque de eso, creo. Respecto al tema de la Constitución, de eso estábamos hablando. ¿O no? Andrea, ¿qué debiera hacer el gobierno? Porque estamos hoy día, lo que la gente está reclamando es la agenda social. ¿Tú escuchaste Claro, lo que pero dijo lo que dijo la vocera de gobierno que representa el gobierno? La agenda social. En ese de tal vez, a lo mejor, quizás podamos avanzar en las demás. Pero también lo hablamos en el programa anterior, como lo más importante, y lo dijimos acá, como la gente además de eso pide un cambio de constitución, pues. Como que fue tema No, sí, y eso todos lo sabíamos, o sea, también. No se dio el primer paso. En el como tema de la se pidió el Constitución cambio, discutimos las letras chicas Vamos. que tienen hoy día dentro del proceso. Vamos Ese es un al tema que primer ya- paso. Va a haber un plebiscito. A mí me encantan los plebiscitos. Me encanta como que uno pueda demostrar. Y por eso me gusta también. ¿Va a votar a favor del cambio de la Constitución o no? Yo voy a votar a favor de cambiar la Constitución. Muy bien. Y siempre lo he dicho. Muy ¿Se bien. acuerdan? Desde que comenzó esto yo decía que... Y desde antes que Mario Desbordes lo dije. Prueba, lo vamos a cambiar. Una mujer ahí escuchó Mario La nueva presidenta nacional. La nueva presidenta nacional muy bien. es Andrea Araneda. Y no lo digo tampoco. Se necesitan más mujeres. Porque claro, y como les decía, ahora es súper populista todos, que no, que sí, pero ustedes saben y están grabados. Yo lo he dicho desde un principio y cuando yo lo dije, mucha gente de mi partido casi que me pidió la renuncia, como tú no puedes pretender eso, o sea, eso está mal, que cómo se te ocurre. Pero efectivamente hay que avanzar y hoy en día necesitamos una constitución con tinte solidario, necesitamos una constitución que represente a todos los chilenos y chilenas. Pues si en este momento nadie se siente representado, por eso es que también hay re poco interés por Y hay conocerla. un descontento social tremendo también. Entonces, como, con los políticos claro, también. el hecho de que que exista un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida, a mí me enorgullece también que pueda ocurrir, porque para explicarle un poco a la gente, en abril del próximo año, usted va a tener que ir a votar, señora, señor, joven, por si está a favor. La primera van a ser dos preguntas. La primera pregunta es: ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Aprueba o rechaza? Esa es la primera, la entrada. Y la segunda es: ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Claro, ahí viene otro. Y ahí tiene que mecanismo. responder si usted quiere una convención mixta constitucional o una convención constitucional. Esos son los dos tintes. La convención mixta constitucional es integrada en partes iguales por miembros electos para tal efecto. Y parlamentarios en ejercicio. Y en el caso de la convención O sea, lo mismo que constitucional, sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto, que esas elecciones serían en octubre del próximo año, junto con la elección de gobernador regional, de alcaldes y concejales y concejales. Sería en octubre de 2020. Ahí sería interesante porque las postulaciones vendríamos. ¿Quién se postula para poder integrar? Bueno, pero ahí igual la mesa social, inmediatamente dentro de los puntos que dijo que no está de acuerdo, justamente es Sí. que para poder ser electo, porque como están ocupando el mismo sistema que tienen ahora, que tiene ahora la Constitución, se va a repetir el mismo sistema de elección de diputados, por lo tanto eso significa las listas, eso significa pasar por los partidos políticos, Exactamente. que estamos desprestigiados, que la gente no Que quiere no quiere. pasar. O sea, de hecho, y eso no fue parte confía. del acuerdo que logró, que hizo el Congreso Nacional. O sea, observemos nomás lo que pasó, ni siquiera pasa por un sector, esto es transversal. No, es Ayer transversal, por eso veía digo como político la en calle, me acuerdo que no sé dónde estuvo Beatriz Sánchez con alguien más y mal, o sea, ¿me La entiendes? funaron. Entonces, la funaron, entonces, supuestamente uno puede pensar que solamente algunos sectores, No, esto sí, es es transversal, general. la gente está molesta Por eso y es que- porque efectivamente hemos tomado algunas decisiones que no son las más acertadas. Yo digo hemos, porque finalmente uno es parte del partido, pero Claro. si me hubiese tocado estar ahí seguramente, no sé, en realidad, ya, voy a omitir, Ya, pero en es mi como caso, complejo. bueno, y voy a
defender como ambas las posturas, porque en el fondo mi sector... En todo caso, perdón la interrupción, sí. pero en todo caso el acuerdo de nueva constitución se dio por las manifestaciones, la movilización callejera, no porque llegaron a un acuerdo los parlamentarios. No. O sea, porque se pues vieron fue bajo obligados a presión. llegar y Estaban obligados. Que fue bajo Ojo, presión, porque y igual que- es necesario. Después se quieren después hacer todo Sí, no, porque estaba en su agenda decir ya no vamos estaba a ni en la juntarnos agenda para del presidente, ni del poder Congreso. cambiar Y de esto. hecho después se hacen los héroes acá después de qué. O sea, no, perdón, yo creo Se van a que echar Ya, la- pero vámonos a positivo, siempre pensar en positivo. Lo positivo de esto es que se ha avanzado. ¿Se ha avanzado de qué forma? Bueno, si te vienes para acá. Te vienes para acá. Sí, vimos a todos. Te vienes para acá, Sí, le dice, sí. bienvenida a Renovación Nacional. Es que Renovación Dijo, Nacional es un partido pluralista, transversal, donde todas las ideas son acogidas. Tenemos de todo. Cercano. Te querían echar a ti al principio, yo recuerdo, así que... Pero aquí estoy. Todavía. Me mantengo, en su me mejor mantengo. momento la Andrea. Sí, no, Ya, y es por chicas, eso. vamos a hacer Pucha. una pausa porque Ya. ya estamos. ¿Verdad? Sí, de verdad. Sí, pucha, Hacemos una pausa y volvemos en breve ya con nuestro invitado Cristian Figueroa, el director de Instituto de Derechos Humanos. Déjame No hablar de la pasó con no tener Constitución. programa el jueves pasado.